Gloria a Dios, hermanos. Entonces, estamos aquí para continuar la segunda parte de esta segunda doctrina, elección incondicional. ¿No es así? Una doctrina basada en la anterior que estudiamos, en la primera, depravación total. El hombre, recuérdelo, ha sido afectado de manera total por el pecado, su corazón, sus pensamientos, sus deseos, sus acciones, ¿no es así? Al punto que es incapaz de hacer bien alguno. No hay virtud alguna en él. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni a uno, no hay quien busque a Dios. Dice la Escritura que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre se encuentra en esa situación tan deplorable que, repito, es incapaz de agradar a Dios, es incapaz de hacer alguna virtud verdadera delante de Dios. Aún sus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. ¿No es así? Y entonces, hermanos, Dios tuvo que intervenir. Fue lo que empezamos a contemplar a la luz de la palabra de Dios la semana pasada. Perdón, hace 15 días, ¿verdad? Que hicimos una pausa la semana pasada. ¿Por qué esto? Mire, hermanos, todos íbamos camino al infierno. Recuérdelo, no como víctimas. Amábamos ese camino, amábamos las tinieblas, ¿no es así? Y aborrecíamos la luz. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, dice la Escritura, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Rumbo al infierno, rumbo a la condenación eterna, en un castigo eterno, separados de la gloria de Dios, separados de la presencia de Dios por la eternidad. ¿No es así? Dios, hermanos, pudo, ¿verdad?, haber permitido que esos hombres obtuviesen todo el peso de su ira y de su justicia y ser alabado por ello, porque eso es ¿qué? Justo, ¿no es así? Ellos son criminales, los hombres. ¿Por qué? Porque han transgredido la ley de Dios, y por lo tanto merecen un castigo. Y Dios, hermanos, pudo haberles dado a todos ese peso de castigo, y Él sería justo y sería eternamente alabado por sus santos ángeles, por ser justo, por hacer justicia. Pero Dios quiso mostrar su misericordia. Quiso revelar la plenitud de su carácter, porque Dios no solamente es justo, Él también es misericordioso. Y entonces, en su soberanía, en su poder, en su misericordia, escogió a una multitud innumerable de cada tribu, de cada lengua y de cada nación para salvación. ¿No es así? Y eso lo vimos la semana pasada. La semana pasada vimos la doctrina de la elección con diferentes preguntas. ¿Por qué? La primera. ¿Por qué? ¿Por qué Dios eligió? Simple y sencillamente, porque si Dios no hubiese elegido, nadie sería salvo. Recuérdelo, todos iban rumbo a la perdición, todos iban rumbo al infierno, a la condenación eterna. Dios pudo haber dejado pasar por alto a esos hombres, a todos, y todos irían al infierno justamente. Pero Dios, hermanos, quiso mostrar ese lado misericordioso y entonces eligió. Porque si nosotros no hubiésemos elegido, si nosotros hubiésemos tratado de elegir a Dios, eso es imposible. Ni siquiera existía en nosotros el sentir, el deseo. No anhelábamos salvación, no anhelábamos a Dios, al contrario, lo aborrecíamos. Si Dios no nos hubiese escogido, nosotros nunca hubiésemos buscado a Dios. Si Dios no nos hubiese buscado, jamás habríamos encontrado a Dios. ¿No es así? Todos pereceríamos en el infierno, hermanos. A causa, recuerde, que el hombre está en un estado deplorable, de maldad.
El hombre está muerto en sus delitos y pecados. ¿No es así? Es un muerto espiritual. Se le exhorta, se le llama al arrepentimiento, a la fe, y el hombre no escucha porque no quiere, no puede y no quiere. ¿No es así? Jesús lo dijo claramente: nadie puede venir a mí, nadie, si no le es traído por el Padre. Esa palabra traído, recuérdelo, arrastrado por el Padre. Arrastrado por el Padre. O sea, la realidad, hermanos, es que si Dios no nos hubiese escogido, nadie de nosotros estaríamos aquí. Ese es el porqué, ¿no es así? Y no sé usted, pero yo digo gloria a Dios y gracias Dios. ¿Cuándo? ¿Cuándo Dios escogió? Bueno, lo veíamos a la luz de la Escritura. Dice la palabra de Dios que Él nos escogió. ¿Cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Si alguien quiere ver cuándo Dios le amó, cuándo Dios le salvó, tiene que mirar mucho, mucho atrás. En la eternidad pasada, donde ni siquiera el tiempo existía. Dios nos había escogido. Dios nos había amado desde ese momento. ¿No es así? La tercera pregunta: ¿en base a qué? Porque algunos dicen, bueno, a lo mejor Dios me escogió porque yo iba a creer en Él, yo iba a obedecer, yo era una mejor persona, yo era un mejor, ¿cómo llamarle? Prospecto, ¿no? Bueno, la Escritura revela que la elección de Dios no se basa en nosotros, en alguna virtud que hayamos tenido, en alguna acción que hayamos hecho. La elección de Dios es, como se titula la doctrina, una elección incondicional. Cuando Dios nos eligió, no lo hizo por alguna virtud en nosotros. Porque ¿qué había en nosotros solamente? Pecado. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Dios eligió pecadores, Dios eligió impíos. Dice la palabra de Dios que Él escogió lo vil y lo menospreciado. ¿No es así? La base de la elección de Dios no somos tú y yo. Solamente Dios eligió por el beneplácito de su voluntad, porque Él así lo quiso. No de una manera, recuerde, lo arbitraria, de Tin Marín, no, porque Dios no es así. Dios es un Dios de orden. La Escritura no revela a plenitud por qué Dios te eligió específicamente a ti, pero sí dejan claro que no fue por algo en ti. Es que yo vi en el fulanito. No. Eso, ¿verdad? Se nos va a revelar ya en la gloria eterna el por qué Dios hizo, por qué me eligió a mí. ¿No es así? Pero sí, desde esta tierra se nos dice que no fue por algo en nosotros. Fue solamente porque Él así lo quiso. Y exactamente, fue en amor, dice la palabra de Dios. En amor, en gracia, en misericordia. Porque si fuese por nosotros, nadie de nosotros merecía ser escogido por Dios. Y veíamos el ejemplo, ¿no? A Jacob amé, mas a Esaú, ¿qué? Aborrecí. ¿Desde cuándo Dios había declarado que el mayor serviría al menor? Desde que los gemelos estaban en el vientre. ¿No es así? Se le pueden llamar gemelos o mellizos, ¿no? Más bien. Cuates decimos, ¿no? Desde el vientre. No habían hecho ni a un bien ni ningún mal para que Dios dijera, bueno, yo amo a Jacob porque como que Jacob es un poquito mejor. No. No es en base a nosotros. Es solamente por el beneplácito de su voluntad, porque Él así lo quiso, y es por gracia y por puro amor. ¿No es así? Pensemos quién es Jacob, ¿no? Jacob el impostor, o sea, ¿qué pudo haber visto bueno Dios en él? Nada, ¿no es así? Ahora, la realidad, hermanos, es que nos faltó una última pregunta que responder a causa del tiempo, y vamos a responderla hoy, y ahora sí continuamos con la segunda parte. Entonces ya vimos por qué, cuándo y en base a qué, ¿no es así? Pero ahora, hermanos, veamos a través de quién. A través de quién sería la cuarta pregunta.
Hemos hablado de la gracia soberana que se nos ha dado, ¿cuándo? ¿O desde cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Al Dios en su amor incondicional escogernos para salvación. No sé usted, pero a mí eso me conmueve y me llena de gratitud para con Dios. Pero esa gloriosa gracia, hermanos, no se puede mirar a plenitud, no se puede contemplar, no se puede conocer a plenitud si a la par, si a la vez no contemplamos que la predestinación de nuestra salvación y de todos aquellos que han, son y serán salvos, solo fue posible a través también de la predestinación de los padecimientos de Cristo por nuestros pecados. Porque no solamente Dios nos eligió y san se acabó. A la par, desde antes de la fundación del mundo, escogió ¿cómo? Salvarnos. Dios nos escogió para salvación, repito, y a su vez escogió el medio posible, el único medio posible para nuestra salvación. ¿Cuál? La muerte de su Hijo, de su único Hijo, Jesucristo. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Cuando lo tenga, diga amén. Primera de Pedro 1, versículo 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es un rescate. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. No fuimos rescatados con oro o plata, cosas que van a desaparecer, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y qué dice el versículo 20? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿ve? Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Wow. Si usted es padre, puede entender un poquito acerca del amor tan grande y tan excelso de Dios, hermanos. Él sabía, hermanos, cuántas veces íbamos a desobedecer su santa ley, cuántas veces íbamos a blasfemar su nombre, cuántas veces le íbamos a rechazar y manifestar el odio hacia Él. Y sin embargo nos amó al punto de dar a su único Hijo para morir desde antes que existiesen los tiempos. Nos decía una frase la hermana que vino a enseñar a las mujeres, o les decía, ¿no? De un pastor, y es verdad, antes de que Dios dijese sea la luz, dijo sea la cruz. Ve el amor tan excelso, hermanos, tan grandioso de Dios. Espero de verdad que el Espíritu Santo de Dios pueda producir los efectos esperados que tienen estas doctrinas. Humillarnos delante de Dios, humillarnos delante del amor de Dios, para entender que no necesitamos nada más, que los pretextos para no servir y obedecer a Dios son tontos. Dios es justo, hermanos. Alguien tenía que pagar por nuestras transgresiones, ¿no es así? Y en ese amor tan excelso e incondicional, Dios nos amó al punto de dar a su propio Hijo desde antes de la fundación del mundo por nosotros. Mire, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 2. Mire las palabras también de Pedro. Hechos capítulo 2. Y leemos lo que dice el versículo 23, primeramente.
Hechos 2:23. ¿Ya lo tiene? Dice así: ¿a quién? A Jesús, dice el versículo 22, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento ¿de quién? De Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ok, los judíos, los romanos le prendieron, le mataron, le crucificaron, pero eso fue por el determinado consejo, es decir, por la determinada, ¿no es así?, elección de Dios, por el anticipado conocimiento de Dios. Dios sabía cuáles iban a ser los padecimientos de Cristo. Es más, Él así lo determinó. ¿Se acuerda ese ejemplo que nos daba el hermano que predicó en el Congreso, Luis Martínez? Que era como hablar de un hijo que está siendo sacrificado y está clamando a su padre, ese hijo: papá, no dejes que me maten, papá, por favor, me duele. Y el padre voluntariamente se tapara los oídos para no escuchar el clamor de su hijo. Y mire, como dice la palabra de Dios, tal vez alguno diera su vida por personas buenas, por personas que se lo merecen, pero nosotros lo merecíamos, hermanos. Vea el amor de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, cuando solamente existían el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios, en una comunión perfecta e íntima, sin necesitar de nosotros, ahí la humanidad estaba siendo planeada, y también el rescate para traer su salvación. Y Jesús voluntariamente se sometió al Padre. Yo voy. De tal manera Dios nos amó, que ha dado a su único Hijo. ¿No es así? Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 27 y 28. Están orando los creyentes. Y mire lo que dice Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Hermanos, no importando quiénes habríamos de ser, Él se entregó incondicionalmente por nosotros. Escogió salvarnos y escogió venir personalmente a hacerlo. Vea el amor de Dios. Dios es justo. Y Él no dijo: bueno, yo te escojo y paso por alto tus pecados, hago como que no veo. No. Yo te escojo a ti para que no vayas al castigo eterno, pero voy a enviar a mi Hijo Jesucristo a ser castigado con esa ira de Dios, santa, justa, eterna, terrible, para que tú puedas ser salvado. ¿Ve, hermanos? Espero que, lo repito, mire, hermanos, uno puede aquí ponerse a predicar y hablar con tanto denuedo y enseñarles lo que dice la Escritura, pero a menos que el Espíritu de Dios esta tarde y esta noche toque sus corazones, toque nuestros corazones, van a poder contemplar esta gracia tan excelsa, para que sus vidas, para que nuestras vidas sean transformadas en un amor y servicio a Dios eterno. Bueno, hermanos, entonces hemos visto la doctrina de la elección incondicional. Recuérdeme por qué, ¿no es así? ¿Cuándo? ¿En base a qué? ¿Y a través de quién? ¿No es así? Espero que nos haya quedado clara. Ahora,
Esta doctrina, hermanos, cuando es enseñada, cuando es predicada, muchas veces se levantan objeciones contra ella. Objeciones que nacen del intelecto humano. Tratar de comprender esta soberanía y gracia de parte de Dios a través del intelecto humano. Y vamos a ver algunas de ellas que se levantan, se objetan contra esta doctrina y vamos a responderlas bíblicamente. Pero sí le digo desde el principio que estas doctrinas no se deben entender a través del intelecto humano, sino solo a través de la fe en Dios y el poder del Espíritu Santo. Pero mire, lamentable y tristemente, algunos que escuchan la doctrina de la elección la rechazan, teniendo como argumento que si Dios escoge a algunos para salvación solamente, entonces Dios no es justo. Esa es la primera objeción. Y usted lo puede anotar ahí. ¿Dios es injusto al hacer esto? Mis amados hermanos, como hemos estado hablando desde el principio, y por eso le digo que la primera doctrina es la base para poder entender esto. No podemos entender la elección incondicional de Dios si no hemos entendido el estado en el que se encuentra el hombre, perdido, depravado, esclavo del pecado. Como hemos estado hablando desde el principio, esto no es un tema de justicia, sino de misericordia. Recordemos, el hombre no está frente a su creador como una criatura inocente, no, sino como un criminal por su propia voluntad que merece castigo. Nadie busca a Dios. Al contrario, el ser humano odia a Dios y a su santa ley. Si exigimos que se haga justicia a todos los seres humanos, porque eso es lo que piden, ¿no? Ay, eso no es injusto, eso es injusto. Que se haga justicia. Bueno, si exigimos que se haga justicia a todos los seres humanos, recuérdelo, sería justo que todos recibiesen el infierno que tanto buscan al amar su pecado y odiar a Dios. Punto. Hermanos, Dios no está obligado a salvar a alguien. ¿Escucha eso? Dios no está obligado a salvar a alguien. Nadie lo merece. Recordemos, ni siquiera buscamos la salvación. Si Dios enviara a todos al infierno, Él sería alabado por ser completamente justo. Pero recuerde, Dios quiso mostrar su misericordia y escogió a una innumerable multitud para rescatarles de su pecado y la condenación que les esperaba. Y no lo hizo, recuérdelo, pasando por alto sus pecados, haciéndolos a un lado o dejándolos de ver. Él envió a su Hijo a hacer la expiación por esos pecados, a pagar la deuda. Dios está siendo en todo momento justo y a la vez misericordioso. Dios en ningún momento es injusto, hermanos. Todos los pecados, nunca se le olvide eso, todos los pecados serán justamente castigados, todos. Dios no va a pasar los pecados ni uno solo. Todos los pecados van a ser castigados. La diferencia es ¿dónde? ¿En el infierno o en Cristo? ¿Dónde han sido pagados tus pecados, mi hermano? Porque si no lo han sido pagados en Cristo Jesús, te espera una condenación eterna. Dios en ningún momento es injusto, en todo momento imparte justicia. De verdad, hermanos, nos atrevemos, o hay alguien que se atreve a acusar de injusticia a Dios, cuando Él pudo dejarnos en la miseria de nuestro pecado y ceguera hacia la condenación. Y antes bien, decidió salvarnos inmerecidamente. Y mire, Pablo sabía que estas objeciones que vamos a ver se levantarían al exponer la doctrina de la elección, porque como lo estamos viendo, es una doctrina bíblica.
Y Pablo sabía bien, hermanos, que se iban a levantar estas objeciones. Y mire lo que escribe ahí Pablo en Romanos capítulo 9. ¿Están aquí, hermanos? Romanos capítulo 9. Observe lo que dice del versículo 13 al versículo 16. Como está escrito, Romanos 9, 13 al 16. ¿Ya lo tiene? Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú ¿qué? Aborrecí. Ahí está la elección de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Ve? O sea, Pablo sabía, hermanos, y él se adelanta a responder esta objeción. ¿Qué responde Pablo? En ninguna manera. Es imposible que Dios sea ¿qué? Injusto. ¿Y cuál es la respuesta que da Pablo? Versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene. Esto no es un tema de justicia, dice Pablo. Ese es un tema de ¿qué? Misericordia. El aborrecimiento a Esaú era ¿qué? Justicia. Esaú era ¿qué? Pecador. ¿Desde cuándo? ¿Se acuerda desde cuándo somos pecadores? Desde el vientre de nuestra madre. ¿El aborrecimiento de Dios era justo? Sin lugar a dudas. Le pregunto, ¿el amor por Jacob era algo que él merecía? No. ¿Era qué? Misericordia. Y como estamos viendo, Dios puede amar a ese pecador debido a que sus pecados serán ¿qué? Castigados en Cristo. Es misericordia. ¿Quién fue Jacob, hermanos? Un impostor. ¿Se acuerda cómo engañó a su hermano? ¿Cómo engañó a su suegro? ¿No es así? Es misericordia la que Dios dio a Jacob, el impostor. Es misericordia la que Dios da a pecadores incapaces de salvarse a sí mismos. Es misericordia. Por lo tanto, como se lo dijo a Moisés, Él se la puede dar a quien le plazca. Y debiese ser alabado por ello, porque es misericordia. Y Jesús pagó el precio, hermanos, por ti y por mí, para hacer posible esa misericordia hacia nosotros. Entonces la pregunta correcta no es: Dios, ¿por qué juzgas a algunos? Eso es justo. Más bien, Dios, ¿por qué salvas a algunos si no estás obligado a hacerlo? Porque eres tan misericordioso, Señor. Es por su misericordia. ¿Lo entienden, hermanos? Ahora, siguiente objeción. Algunos dicen, y si gusta anotarlo, si Dios es quien escoge, ¿entonces el hombre ya no es responsable? Fíjense cómo se quieren salir, ¿no? De una u otra manera para rebelarse delante de Dios. La respuesta a la anterior, ¿Dios es injusto? Hermanos, el tema de la elección de Dios, la respuesta es un tema de misericordia, no de justicia. Esa es la respuesta. Pero hablando de esto, si Dios es quien escoge, entonces el hombre ya no es responsable. Porque mire, algunos dirán, pero a los que Dios no escogió para salvación, pues Dios no tendría por qué condenarlos. No pueden ser salvos porque Dios no los escogió. Ah, chisachis los mariachis, ahora resulta. Y mire, Pablo sabía bien también esta objeción. Mire lo que dice el versículo 18 y versículo 19. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mire cómo dice estos dos versículos en la Nueva Versión Internacional. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía Dios nos echa la culpa? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Hermanos, recordemos, no hay quien busque a Dios.
La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El hombre no es una víctima. Ay, no puedo salir del pecado. Yo quisiera ser salvo, pero no fui escogido por Dios. Sí, ajá. ¿Usted conoce alguno así? No. Están amando su pecado. Aborrecen a Dios, voluntariamente se rebelan contra Dios. Los mandamientos de Dios les parecen cosas horribles, espantosas. Ay, no, casarse y tener relaciones sexuales con una sola mujer para toda la vida. Ay, no. Hasta dicen, Dios me libre. Ay, no, nunca emborracharme. No, ¿cómo creen? No, así no se disfrutaría la vida. El hombre no es una víctima, hermanos. Recuérdelo, el hombre se encuentra en esa condición de condenación porque así quiere. Él es responsable de su propia desgracia. No puede ser salvo porque no quiere. ¿Se acuerda las palabras de Cristo? Ahí en Mateo, si puede poner un separador en Romanos, pero vaya a Mateo capítulo 11. ¿Sí me va entendiendo o no, hermanos? Mateo 11, del versículo 20 al 26. Entonces Jesús, estamos en Mateo 11, 20 al 26. Entonces Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma, imagínese, si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hasta ahí vamos a leer hasta el momento. ¿Ve? Dios vino, hermanos, a esta tierra. Anunció el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Dios no vino, Jesús no vino y dijo: tú no eres escogido. No, a ti no te predico. ¿Verdad que no? Él enseñó a todos. Él anunció las buenas nuevas de salvación a todos. Él le dio la oportunidad a todos. A nadie le cerró las puertas. ¿Qué hicieron estos? Lo rechazaron voluntariamente. ¿O alguien los obligó? No. El hombre es responsable de su propia desgracia. No puede ser salvo porque no quiere. No es una víctima. No es una víctima. Y mire, Pablo dice ahí donde leímos en Romanos 9, de modo de quien él quiere tener misericordia, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué? Endurece. Ahora, esta frase, al que quiere endurecer, endurece, no se refiere a que el mal provenga de Dios. Porque sí, ciertamente, hay escogidos de parte de Dios, pero otros, hermanos, pues están reprobados, van rumbo a la condenación, pero no es culpa de Dios. Y si habla el texto aquí de que Él endurece, repito, no se refiere a que el mal provenga de Dios. Lo que Dios hizo con los hombres no escogidos fue dejarlos en su condición pecaminosa, voluntaria, la que ellos escogieron. Los pasó por alto a manera de juicio. Recordemos, ellos corrían ¿hacia dónde? Hacia el infierno, aborreciendo el camino de Dios. Dios lo único que hizo fue esto: dejarles en esa condición. Y su propio pecado, su propia rebeldía, endureció más y más su corazón. Ellos son absolutamente responsables de su propia desgracia. Nadie va a poder llegarse delante de Dios: yo estoy aquí porque tú no me escogiste. Ahora resulta, te deleitabas en tu pecado,
Se te presentó el evangelio, lo rechazaste, es más, blasfemaste el nombre de Dios y ahora resulta que toda la culpa la tiene Dios. No, no es así. Ahora, algunos pensarán en dos textos como 2 de Pedro 3:9 y Ezequiel 33:11. No los busque, usted lo conoce bien. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda o que Él no quiere la muerte del impío. ¿No es así? Y algunos dirán, hermano, entonces, ¿qué pasa? Porque ciertamente hay gente que se pierde, ¿no es así? Hay impíos que mueren. ¿Qué se refieren esos dos textos en particular? Una vez más, hermanos, revelan el corazón tierno y misericordioso de Dios. Él no es un tirano, hermanos, que se regodea en el juicio de sus criaturas. Ja, 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 los voy a mandar al infierno. No. Mira cómo sufre. No, hermanos. Cuando Dios condena justamente a alguien, Él lo hace con peso en su corazón debido a que son sus criaturas, hermanos. Él es infinitamente misericordioso, pero también infinitamente justo. Cuando Él da la paga del pecado, Él no lo hace con crueldad, sino solo con justicia. Y estos textos revelan el corazón tierno de Dios. Él no quiere el mal para nosotros, hermanos. Él no quiere el mal para nosotros. Los que queremos el mal somos nosotros. Él desea el bien para sus criaturas. Es más, la salvación está abierta a todos los hombres, ¿no es así? Él dijo, id y predicar el evangelio a todo el mundo. Lo único que le impide llegar al hombre a la salvación es su propia incredulidad y rebeldía hacia Dios. El problema no está en Dios, hermanos, el problema está en el hombre. Ahora, como conclusión de estos dos puntos, ¿es Dios injusto? Entonces el hombre ya no es responsable. Pablo, hermanos, nos enseña esto. Mire, acompáñenme ahí a Romanos 9. Y ahora vamos a leer a partir del versículo 20. Aquí Pablo concluye de que nosotros no podemos ponernos al tú por tú con Dios, hermanos. El hacerlo, el tratar de ponernos así a pelear con Dios, demuestra exactamente el punto que hemos hablado desde el principio, que el hombre necesita urgentemente la gracia de Dios. Mire lo que dice Romanos 9 a partir del versículo 20. O leamos desde el versículo 19, ¿se acuerda? Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quiénes somos? Pecadores. ¿De verdad nos vamos a tratar de poner con Dios? ¿Quién eres tú? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Se imagina? La olla diciéndole al alfarero, yo no quiero ser olla, yo quiero ser jarra. No, Él tiene potestad, como dice el versículo 21, sobre el barro, para hacer de la misma masa, ¿ve? Hombres pecadores todos, un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Ve? Esos hombres que Dios pasó por alto, lo hizo para mostrar ¿qué? Su justicia. Porque mire, si Dios quisiera salvar a todos, Él lo podría haber hecho, ¿eh? Él es poderoso para hacerlo. Pero ¿dónde quedaría la justicia de Dios? O sea, Dios quiere revelar su carácter completo, su justicia, su misericordia. Recuérdelo, en ningún momento Dios es injusto, en ningún momento. Aquí están los vasos para mostrar su ira y dar a conocer su poder, su justicia, hermanos. Y dice el versículo 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Ahí estamos tú y yo, hermanos.
Pensemos en ese momento, cuando Él los estaba haciendo, pudo haber dicho para destrucción. Pero dijo para misericordia. ¿Qué hay de diferente en nosotros que los de allá afuera? Nada. A lo mejor hasta somos peores, ¿no? Cuán indignos somos, hermanos. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Pero escuche esa conclusión. ¿Quién eres tú? Él así lo quiso. Él es el alfarero. Él es Dios, hermanos, nosotros no. Él es eternamente sabio, nosotros no. Él posee un conocimiento ilimitado, nosotros no. Él es el Rey soberano, nosotros no. Él nunca peca, es santo, 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 nosotros no. Él es justo en todos sus juicios, nosotros no. Él es perfecto en misericordia, bondad y gracia, nosotros no. ¿De verdad queremos objetarle? ¿Queremos que Dios salga de su trono y nos venga a rendir cuentas personalmente? Por favor, somos la escoria de este mundo, dice la palabra de Dios. Yo sé, hermanos, que estas doctrinas son fuertes y nos sentimos así como, a ver, espérame, perdón, si yo soy Emilio Junior, por favor. Hermanos, no. El único digno de gloria es Dios. ¿De verdad queremos ejecutarle? ¿Queremos que nos rinda cuentas? Hemos transgredido su ley, le hemos dado la espalda, hemos hecho que se blasfeme su nombre, le rechazamos una y otra vez. ¿Y qué hizo Dios? Nos amó y decidió salvarnos. ¿Sabe qué debiésemos hacer? Callarnos y estar eternamente agradecidos. O sea, si para algo queremos abrir la boca, solamente para agradecer a Dios. Dios sabía quiénes éramos, quiénes somos y quiénes seremos. Y sin embargo, nos amó. De tal manera que dio a su único Hijo a favor de nosotros, pecadores. Dios quiso mostrar su justicia con algunos. ¿Cómo lo hizo? Los pasó por alto, dejando que siguieran el camino que ellos habían escogido voluntariamente, y al impartirles su justicia será alabado por ello. Y Dios también quiso mostrar, según el texto, su misericordia con otros. ¿Cómo lo hizo? Les escogió desde antes de la fundación del mundo para salvarles mediante la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Y al darles esa gracia y misericordia, debe ser alabado por ello. No espere a que lo hagan los ángeles, hermanos, Hagámoslo usted y yo. En ningún punto Dios peca o es injusto. Al contrario, es digno de gloria. Bueno, siguiente objeción acerca de la responsabilidad del hombre en la salvación. Porque también algunas personas concluyen erróneamente de esta manera. Bueno, pues si Dios es quien escoge para salvación, entonces pues el hombre no tiene responsabilidad de creer, de arrepentirse, o ya siendo salvo, pues ¿para qué oramos por los perdidos? ¿Para qué predicamos el evangelio? De todos modos, Dios ya tiene sus escogidos. De eso sí conozco a varios, Esto no es así, hermanos. La Biblia es clara. Dios es soberano, el hombre es responsable. Eso anótelo, porque es una verdad. Dios es soberano, el hombre es responsable. Y surgen estas preguntas. ¿Es el hombre quien se arrepiente y cree? ¿O es Dios quien le concede fe y arrepentimiento? A ver, ¿cómo está eso? Acuérdese lo anterior que dije. Dios es soberano, el hombre es responsable. ¿Son nuestras oraciones las que Dios oye por los perdidos para salvarles? ¿O es Dios quien salva a los perdidos? Y una vez más, dicen ustedes, es Dios. No se le olvide, Dios es soberano, el hombre es responsable. Ambas son ¿qué? Verdad. Es el hombre quien se arrepiente y cree. Es Dios quien le concede fe y arrepentimiento.
Es Dios quien salva a los perdidos. Son nuestras oraciones las que Dios oye por los perdidos para salvarles. Ahí está el punto. En el cual algunos como que dicen, achis, los mariachis, no me cuadra. Pues déjeme decirle de una vez que nunca le va a cuadrar. Porque esto es un misterio que ni los apóstoles, ni Job, por ejemplo, ni los santos del Antiguo Testamento, ni los santos del Nuevo Testamento lograron comprender. Estas verdades, aunque aparentan contradicción, no lo son. Ambas son verdades que la Escritura deja ver claramente. Mire, por ejemplo, Dios es quien concede fe. ¿Se acuerdan lo que dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no es por obras. Y la fe es un ¿qué? Un don de Dios, es un regalo de Dios. Es Dios quien concede arrepentimiento, ¿no es así? Mire lo que Pablo le dice a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo. Esto es bien interesante, ¿eh? 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 25. Leamos desde el 24. 2 de Timoteo 2, 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá, ¿quién? Dios les conceda que se arrepientan. Entonces la Biblia deja en claro, la fe y el arrepentimiento es un regalo de Dios. Es algo que Dios ¿qué? Concede. Pero el hombre es quien está llamado ¿a qué? A arrepentirse. Hechos 3:19, Pedro le dice a los judíos, arrepentíos y convertíos. En Hechos 16:31, Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, ya no entiendo. Es que no debemos entenderlo. Simplemente las dos son verdad. Punto. Por ejemplo, es Dios quien abre los corazones de los incrédulos. Hay Hechos 16:14. Dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que estuviese atenta a la palabra. ¿Quién abrió su corazón? Dios. Pero es el creyente quien está llamado a orar por los perdidos. Mire, está en Timoteo, vaya a 1 Timoteo, capítulo 2, del versículo 1, lo leemos muchas veces en las veladas, ¿no? 1 Timoteo 2, 1 en adelante, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Mire el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahí está nuestra responsabilidad. Y hay inclusive vemos una vez más el deseo de Dios. Somos los creyentes quienes estamos llamados a predicar ¿qué? El evangelio. ¿Se acuerda la gran comisión? Marcos, capítulo 16, del versículo 15 en adelante, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere. Está una vez más la responsabilidad del hombre y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aunque no podemos entender cómo estas verdades pueden coexistir paralelamente, existen. Y escuche esto. La Escritura no trata de que podamos entenderlo para creerlo. Hay cosas que aunque no entendemos, las creemos. ¿O usted entiende cómo Dios hizo en 6 días el cielo, la tierra, el universo y todo lo que en él existe? Pero lo cree, ¿no es así? Porque si no lo cree, pues la verdad ni es cristiano usted. Hay cosas que no entendemos.
Pero no por no entenderlas a plenitud, las vamos a dejar de creer. Es el mismo tema. Dios es soberano, el hombre es responsable. La Escritura simplemente dice, arrepiéntete y cree. Y ya que lo haces, te dice, fue Dios quien te concedió arrepentimiento y fe. Glorifícale. Y ahora, ora por los perdidos y predica el evangelio. Y hazlo con confianza, sabiendo que Dios, a quien ha escogido, salvará. Punto. Ay, hermano, es que yo quiero tratar de entender. Hermanos, estás tratando de entender al infinito Dios. ¿Crees que poderlo hacer? Sería como tratar de meter todo el océano Atlántico en un vaso. Imposible. Así como Dios predestinó quiénes serían salvados, también predestinó la forma en la que lo serían. ¿Cómo? A través de la predicación del evangelio y las oraciones de los santos. Ahora, no sé usted, pero sería muy tonto decir, pues como Dios ya tiene escogidos, pues ya no predico el evangelio. No, hermanos, al contrario, qué privilegio el ser parte del plan eterno de Dios, predicando el evangelio, orando por los creyentes. Dios así lo ha dispuesto. Y no sé usted, pero si recuerda, a mí me encantó, hace como 2 veladas mi papá predicó acerca de esto, de la soberanía de Dios y la responsabilidad de orar. Porque algunos dicen, no, pues si ya Dios planeó todo, ¿para qué oro? Pues todo va a pasar. No, porque Dios ha dispuesto a hacer sus obras que Él ha planeado desde antes de la fundación del mundo a través de las oraciones de los creyentes. Así como Dios predestinó lo que iba a acontecer, predestinó que esos acontecimientos se darían como resultado, por ejemplo, de las oraciones de sus hijos. Estamos llamados a orar, estamos llamados a predicar. Nosotros no vamos caminando ahí por el mundo preguntándonos quiénes son escogidos. Eso solo Dios lo sabe. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad predicar. Porque el hombre debe creer, es su responsabilidad también, arrepentirse, y ya siendo salvado debemos orar para que Dios en su misericordia abra los corazones. No debiésemos decir, bueno, Dios ya tiene sus escogidos, ¿para qué predicamos? ¿Para qué oramos? Antes bien deberíamos decir, como Dios ya escogió en su soberanía quiénes han de ser salvos, voy a predicar y voy a orar con confianza en que Dios responderá conforme a su bendita voluntad y su glorioso poder. Si Dios no hubiese escogido y tendríamos la tarea de predicar, ¿quiénes responderían al evangelio? Nadie. Todos están muertos en sus delitos y pecados. Pero podemos entonces salir a las calles con confianza, sabiendo que Dios salvará a quien tenga que salvar. Nosotros solamente predicamos y es Dios quien viene y abre sus corazones. Mire, no evangelizamos diciéndole a la gente, pues quién sabe si eres escogido. No, ese no es el llamado. El llamado es salir a evangelizar, arrepiéntete y cree. Y si responden al evangelio, les decimos, hermano, dale toda la gloria a Dios, porque fue Él quien te concedió arrepentimiento y fe, transformando tu corazón, pues te amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Se acuerda este texto en Hechos capítulo 13? Ya estamos terminando. Sigan conmigo, por favor. Hechos capítulo 13. Mire lo que dice el versículo 48. Y mire, estamos citando versículos, pero si usted lee la Biblia concienzudamente, usted va a ver la elección en toda la Biblia, en toda la Biblia. ¿Quién escogió a Noé para que fuese salvado junto con su familia? Dios. ¿Por qué no escogió a los demás? Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Ordenados para vida eterna. ¿Desde cuándo, hermanos? Desde antes de la fundación del mundo. Esta realidad, hermanos, de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre se ve en toda la Escritura. ¿Se acuerda
ese versículo de Filipenses 2, 12 al 13? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, ¿sí o no? Ahí está nuestra responsabilidad, vivir en santidad, ¿no? Y luego, ¿qué dice el versículo 13? Porque Dios es quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está nuestra responsabilidad y la soberanía de Dios. Pablo no trata de explicárnoslos porque no se entiende a plenitud, es un misterio, pero simplemente dice, son verdades, las dos. Aplícate en santidad, vive en santidad, y cuando lo hagas glorifica a Dios porque Él fue quien te está santificando. Él es quien hizo que desearas la santidad. Él es quien te dio el poder para vivir en santidad. Ahora, ¿se acuerda de ese texto que citamos ahorita en Mateo 11? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque no te arrepentiste, porque fuiste, ¿verdad?, incrédulo. Y mire lo que sigue diciendo los versículos siguientes. Se lo voy a leer, no lo busque, para que sea un poquito más rápido. Porque, o sea, les dice, ustedes no creyeron. Ahí está la responsabilidad del hombre. Pero mire lo que dice Jesús después. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La soberanía de Dios. Si los 12 apóstoles, si los hombres que habían creído en Jesucristo lo habían hecho, ¿por qué era? Porque Dios así lo había destinado. Pero los que no creyeron, ay, porque Dios no escogió. Responsables por no creer. Responsables por no creer. Y está llamado el hombre a arrepentirse, a creer, a orar, a predicar. Pero a la vez entiende que es mediante el poder y la soberanía de Dios. Y recordemos, hermanos, la Biblia no espera a que podamos entender para creer. Simplemente dice, ambas son verdad, obedece y glorifica a Dios. Como Pablo lo hizo al contemplar la excelsa e incomprensible gracia de Dios. Pablo concluye ahí en Romanos 11, 33 al 36, ¿se acuerda? Oh, profundidad de la sabiduría de Dios, insondables son todos sus juicios. ¿Y cómo concluye Pablo? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, no puedo comprenderlo a plenitud, pero lo poco que puedo comprender es que tú me amaste desde antes de la fundación del mundo sin merecerlo. Pablo no se preguntaba, ¿por qué a los otros no? Sino, ¿por qué a mí, Señor? A ti sea la gloria, Señor. No puedo llegar a comprender a plenitud, pero sé que tú eres santo y que tú eres justo y que tú eres misericordioso. Ahora, estoy terminando, hermanos. ¿Quién es un verdadero escogido? Porque algunos también concluyen erradamente que si Dios nos escogió en amor desde antes de la fundación del mundo, podemos vivir en libertinaje. De todos modos, el amor de Dios es eterno. Algunos dicen, bueno, Dios me amó tal y como soy. Pero más acertadamente deberían de decir, Dios me amó a pesar de lo que soy. Porque Dios nos escogió, nos amó y nos salvó. ¿Con qué propósito? Mire, la Biblia responde, acompáñenme en unos textos. Es que si no termino hoy, hermanos, tendríamos que darle paso en 8 días a otra y no voy a poder continuar con las siguientes doctrinas. Entonces apóyeme, estoy terminando. ¿El celular todavía tiene pila, amor? Ok. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 9. ¿Ya lo tiene? ¿Sí, hermanos? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué dice? Quien nos salvó, Dios, y llamó con llamamiento santo. ¿Ve? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo nos llamó Dios? Con llamamiento, ¿qué? Santo. Para hacernos, ¿qué, hermanos? Santos. ¿No es así?
¿Se acuerda lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29? Hablando de los que son escogidos conforme al propósito de Dios. Porque el 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿se acuerda? Todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de los que son llamados, que son escogidos? Responde el versículo 29, ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Una todos estos textos. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Escuchó eso, hermanos? Y el capítulo 2, después de declarar que hemos sido salvados por la gracia de Dios, ¿cuál es el propósito de nuestra salvación? Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios no solamente predestinó nuestra salvación, sino también nuestra santificación. No solamente predestinó el que fuésemos salvados del infierno futuro, sino también del pecado en el presente. Nos salvó para hacernos santos. Entonces esa idea de, ay, soy salvo, siempre salvo, me voy al mundo, al pecado, eso da testimonio de que no eres escogido, de que no eres hijo de Dios. Ese es el propósito por el cual nos escogió, nos amó y nos salvó. Santidad, ser conformados a la imagen de Cristo, buenas obras. Hermanos, los verdaderos escogidos dan fruto. Jesús lo dijo ahí en Juan capítulo 15, versículo 16. Se lo voy a leer rápidamente. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Ahí está el fruto de un escogido. Entonces, ¿quién es un verdadero escogido? Alguien que da fruto. Fruto de amor por Dios. ¿Se acuerda lo que dice primera de Juan 4:19? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahí está el fruto, amor por Dios. Como Dios nos amó, nosotros podemos ¿qué? Y no podemos, debemos, y de hecho lo hacemos, le amamos. Y obediencia a su palabra, porque Jesús fue claro ahí en Juan capítulo 14, versículo 26. Creo que anoté mal ese texto. Quería anotar el que dijo Jesús, el que me ama es aquel que guarda mi palabra. Se me fue ahí la cita, pero lo dice la palabra de Dios. ¿Es el versículo 21? Gracias. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice Jesús, Juan 14, 21, ese es el que me ama. Gracias, hermano. Ahí nos podemos dar cuenta de quién es un verdadero escogido, alguien que obedece a Dios, alguien que ama a Dios, alguien que vive en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Como que entonces ya no les gustó mucho esa parte, ¿o qué pasó? Final. ¿Cuál es el propósito de todo esto, hermanos? La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Se acuerda cómo concluye Pablo? Se lo dije. A Él, de Él y por Él son todas las cosas. Él hizo todas las cosas, toda la historia de la humanidad. Él lo hizo con un solo propósito. La gloria de su nombre. O con ese principal propósito, la gloria de su nombre. Porque no solamente ese propósito, porque dentro de ese propósito nosotros somos felices, o no sé usted, pero por lo menos yo soy feliz. Está mi gozo ahí, en el propósito de Dios, pero principalmente es la gloria de Dios. Dios va a ser glorificado en su justicia, Dios va a ser glorificado en su ¿qué? En su misericordia. 2 textos para terminar. Efesios 1, ahí está el propósito de todo esto. Wow, ahora sí me extendí, pero
Tenía que ser necesario. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La alabanza de su gloriosa gracia. Señor, qué grande eres en amor, qué grande eres en misericordia. Tu gracia es excelsa. Y mire, Primera de Corintios capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 26 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, dice Pablo, véanse, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin, ahí está el propósito, de que nadie se jacte en su presencia. ¿De qué podemos jactarnos, hermanos? ¿Qué hemos hecho en cuanto a la salvación? Yo creí, yo me arrepentí. Fue Dios quien te concedió arrepentimiento. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. Nuestra única gloria. Esta doctrina nos humilla, hermanos, al punto de que absolutamente toda la gloria le pertenece a Dios. Ese es el efecto esperado. Si no está resultando ese efecto es porque no has entendido la doctrina. ¿Qué ha hecho, Señor, para salvar? Nada. Tú lo has hecho todo. A ti es la gloria. Por los siglos de los siglos, dice Pablo. Amén. El canon de Dort, ¿se acuerda un poquito de la historia que hablábamos, del concilio que se dio? Concluyó así: esta elección es un propósito inmutable de Dios, no cambia, por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación por pura gracia, y según el beneplácito de su voluntad, a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que las demás, sino hallándose en igual miseria que las otras. Y puso a Cristo también desde la eternidad por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra. Qué deleite, Señor, es contemplar tu gracia y esos planes soberanos, gloriosos, eternos, Señor, que tú has hecho. ¿Quién, Señor, sino solo a ti pudo ocurrirse ese plan tan maravilloso, tan glorioso, Señor, de salvar a hombres caídos, pecadores, incapaces, a través de la cruz de Cristo, Señor? Que podamos rendir nuestra vida a ti. Señor, yo pude haber aquí hablado una y otra vez, pero si no es por el poder de tu Espíritu Santo, que en esta noche, Señor, pueda abrir el entendimiento de cada uno de nosotros, pueda abrir nuestro corazón para contemplar tu gloriosa gracia, Señor, nada va a acontecer. Ayúdanos, mi Dios amado. Que los ojos de nuestro corazón sean abiertos ante la majestad de tu evangelio, ante la gloriosa gracia mostrada en la redención en Cristo Jesús, para que, Señor, el amor por las cosas terrenales se desvanezca y solamente tú ocupes el trono de nuestro corazón. ¿Qué otra cosa más que darte gracias y toda la gloria? Pues la salvación es tuya, es solamente por tu gracia. Y es solo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Muchas gracias, Señor.